Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a realizar una rápida pero eficiente revisión de todos los activos del IBEX 35 para que podamos hacernos una composición de lugar de la situación en la que se encuentran cada uno de los componentes del índice. Antes de arrancar, como siempre, vamos con el disclaimer y arrancamos. Acciona Energía. Cumple el objetivo bajista del hombro-cabeza-hombro que tenía activado y esta semana está intentando recuperar el zonal de relevancia de largo plazo. Pero al llegar a la bajista que está configurando, ha encontrado de nuevo rechazo a la cotización. Tenemos los indicadores buscando giro al alza en niveles de sobreventa. Muy importante ver esta semana que consiguiera de nuevo intentar romper la bajista. En caso de que lo consiguiera, primer punto de control o resistencia, el entorno de los últimos mínimos y máximos y donde además se está posicionando la SMA 200 en el entorno de los 133-134 aproximadamente. Acciona Energía. Se moverá previsiblemente al calor de lo que haga su matriz Acciona. Tenemos las primeras mechas superiores que denotan fuerza vendedora en el zonal de los anteriores mínimos, por lo que precaución. Indicadores buscando giro al alza con el estocástico que todavía permanece en niveles de sobreventa. RSI por su parte asomando la cabeza. Primer punto de control o resistencia, el zonal indicado en el entorno de los 25 euros y en caso de superación donde se encuentran los anteriores mínimos históricos en los 25,60-70 aproximadamente. Acerinox. Claramente las SMA semanales son el actual techo o resistencia de la cotización. Tenemos además a la cotización luchando por intentar posicionarse de nuevo sobre el VPOC, que es el punto de mayor negociación de la estructura y que suele actuar como soporte o resistencia. Por debajo tenemos dos zonales claros como posibles soporte. Uno, el suelo del rango, donde además se está posicionando la SMA 200 en los 8,66 aproximadamente. Y el segundo es la parte media del rango de lateralización mayor. En caso de que terminara llegando la corrección, muy importante ver cómo reacciona primero en el primer punto de control y en caso de pérdida cómo podría reaccionar en el segundo, ya que un picotazo para posterior reingresos dentro de la estructura podría ser muy interesante. Divergencias bajistas en los indicadores buscando en estos momentos giro al alza, el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, veremos si consigue iniciar un nuevo ataque a las SMAs o si por el contrario termina claudicando y buscando un apoyo en los zonales indicados. ACS. Vemos como en el techo del canal alcista de largo plazo vuelve a encontrar rechazo a la cotización. Tenemos a la SMA 20 posicionada en el suelo o parte baja del canal alcista de cortísimo plazo. En caso de pérdida de este canal, siguiente punto de control o soporte, parte media en el entorno de los 31, 32 según cómo de rápido pudiera llegar a él. Tenemos al RSI en niveles próximos a sobrecompra con el estocástico que se mantiene en ella, por lo que precaución porque además podríamos estar cerca de ver un posible corte a la baja en el MACD si termina perdiendo el canal alcista. AENA, tenemos la cotización intentando reaccionar sobre el suelo del rango de lateralización de corto plazo y parte media del rango de lateralización intermedio. La SMA 50 parece que está definiéndose definitivamente como resistencia, por lo que precaución. Justo por debajo tenemos las SMAs 100 y 200 en el 38,2 de todo el movimiento impulsivo, por lo que podría darle fortaleza al zonal para mantenerse dentro del rango. Pero precaución que tenemos en todo el rango divergencias bajistas, aunque como punto positivo al estocástico ya le tenemos acercándose a niveles de sobreventa. Por su parte, el RSI continúa en zonas intermedias. Veremos si consigue reaccionar y buscar la ruptura de la parte media del rango de lateralización menor y SMA 20 que están ejerciendo como resistencia. Amadeus, tenemos cierre perdiendo el zonal del 50% de todo el tramo impulsivo
parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde noviembre del 2020 y además pérdida de la SMA 200 en cierre. Por tanto, bastante negativo el cierre de esta semana. RSI con recorrido hasta niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Podría darse quizá el movimiento de búsqueda de un picotazo al 61.8 para desde aquí buscar algún tipo de rebote con los puntos de control en las SMAs 200 y 100, parte media del rango de lateralización en el entorno de los 56.50 aproximadamente y como último punto de control o resistencia la parte media del rango de lateralización mayor en el entorno de los 58 euros aproximadamente. ArcelorMittal. Tenemos la cotización perdiendo el suelo del rango de lateralización actual y buscando de nuevo el zonal de la parte media del rango de lateralización mayor en los 21.30 aproximadamente, donde además está posicionada la SMA 200. RSI buscando niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella. Por tanto, veremos si esta semana consigue reaccionar desde este zonal y reingresar en el rango de lateralización previo. Punto de resistencia en caso de que lo consiguiera, además del zonal de suelo en los 22.30 aproximadamente, el zonal del suelo anterior y que ahora podría ejercer como resistencia en el entorno de los 24 euros, entre los 23.60 y los 24.40 aproximadamente. Bankinter. Parece que lo más probable es que vaya a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2020, donde además encontrará de nuevo el apoyo de las SMAs 20 y 50 y parte media también del rango de lateralización que parece estar en construcción. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en zonas intermedias altas. Precaución en caso de que pierda este zonal, puesto que podría venir una corrección mayor, teniendo como principal punto de control o soporte la SMA 20. En caso de que consiga respetar este zonal y relajar indicadores, podríamos pensar en que pudiera reestructurarse desde aquí para buscar un nuevo ataque al zonal como mínimo de los últimos máximos. BBVA, tenemos la cotización que sigue encontrando rechazo en la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de julio del 2022. Divergencias bajistas en los indicadores y además los tenemos en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones porque podría estar cerca un movimiento correctivo hacia la parte baja del canal alcista, donde podría encontrar además el apoyo de la SMA 20. CaixaBank. Una semana más tenemos la cotización siendo rechazada en el entorno de los 380-390, donde tiene claramente formado un techo. Como soporte inmediato nos encontramos con la SMA 20 en el entorno de los 370 aproximadamente y en caso de pérdida encontraría soporte en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de diciembre del 2021, donde se está posicionando la SMA 50. Mucho ojo con perder este zonal, puesto que abriría la puerta a buscar una corrección mayor. Divergencias bajistas en los indicadores con el estocástico llegando a niveles de sobrecompra. Por tanto, mucha precaución y ojo con perder el zonal de la parte baja del canal alcista en el que se encuentra. Celnex. Tenemos reacción en el zonal de los últimos mínimos donde parece estar confirmándose el posible suelo del rango de lateralización en construcción. Cierre semanal bastante feo que invita a pensar a que queda trabajo que realizar en este zonal, por lo que posiblemente desarrolle un rango de lateralización sobre el mismo. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que a priori podríamos pensar que no perderá el zonal. Inmobiliaria Colonial continúa jugando con fuego ya que está poniendo en riesgo el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde que marcó el mismo en marzo del 2020. Tenemos como principal punto de resistencia en estos momentos en la parte media del rango de lateralización menor a la SMA 20, que está rechazando claramente a la cotización. Por su parte, los indicadores nos muestran algo de optimismo al buscar el RSI de nuevo reacción en su zona intermedia con el estocástico que ya está llegando a niveles de sobreventa, por lo que quizá esta semana pudiera volver a intentar
romper resistencias. Mucha precaución mientras no supere la bajista que tiene configurada. Y además que coincide con el zonal del VPOC, que es el punto de mayor negociación, que ejercerá posiblemente como resistencia y un poco por encima posicionada la SMA 50. En caso de que perdiera el zonal actual, que es el 61.8 de todo este movimiento impulsivo, abriría la puerta a buscar de nuevo los mínimos históricos. Enagas, tras cumplir el objetivo bajista del doble techo que tenía activado, nos marca un doble suelo y ha ido a buscar su activación. Al llegar a la zona de resistencia y tras toparse contra las SMAs 20 y 50, termina llegando la corrección. Lo más probable es que necesite un pequeño descanso para pensar en un posible nuevo ataque al zonal de resistencia. Por encima tenemos las SMAs 200 y 100, por lo que va a ser un zonal de difícil superación. Como punto positivo tenemos los indicadores en zonas intermedias al alza y además en caso de que pudiera iniciar el ataque al zonal de resistencia podría terminar contando con el apoyo del MACD cortando al alza. Pero precaución ya que lo más probable es que primero le toque descansar. Endesa, clave cómo reacciona esta semana ya que al llegar a la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra ha encontrado rechazo por la SMA 20. Tenemos divergencias bajistas en los indicadores que se encuentran en zona intermedia, por lo que en caso de que iniciase el movimiento correctivo, precaución que tiene bastante recorrido para buscar la corrección. Importante en caso de que llegara la corrección ver cómo reacciona en el zonal del suelo en los 18.40 aproximadamente. Y en caso de que superase la parte media, importante ver la reacción en el techo del rango. Ferrovial. Tenemos reacción y bastante positiva en el zonal de los últimos mínimos que podría estar confirmándolo como suelo del actual rango de lateralización. Tenemos divergencias en dicho rango, lo que nos debería alertar de un posible rango distributivo. El cierre ha sido positivo al conseguir cerrar por encima de la parte media del rango de lateralización y además sobre la SMA 20, pero precaución puesto a que al tener divergencias bajistas podría ser un rango distributivo. Por tanto, mientras consiga permanecer por encima de la parte media del rango de lateralización, podríamos ser moderadamente optimistas, pero en caso de que termine confirmando un cierre semanal esta semana por debajo del mismo, deberíamos extremar las precauciones. Fluidra continúa su proceso correctivo y tenemos como principal punto de control o soporte la SMA 50 que se encuentra sobre el VPOC de este rango de lateralización. Indicadores con el RSI en zonas intermedias y el estocástico que está llegando a niveles de sobreventa, por lo que parece probable que al llegar a la SMA 50 en el entorno de los 16.50 aproximadamente pudiera encontrar algún tipo de reacción o rebote. IAG. Tenemos una semana bastante negativa en la cotización con una pérdida de 7,60 a cierre semanal, cerrando cerca de los mínimos de las semanas previas. Tenemos como principal punto de soporte a la SMA 100, cuya pérdida abriría el camino a buscar un nuevo posicionamiento en el zonal de los últimos mínimos en los 1,46 aproximadamente. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias, por lo que tiene mucho recorrido hasta niveles de sobreventa, aunque como positivo tenemos que el estocástico ya se encuentra en ella. Por tanto, quizá pudiera reaccionar en el entorno de la SMA 100. Como resistencia tenemos, además de la parte media y el VPOC de toda la estructura en el entorno de los 1,70, a la SMA 50 y en caso de superación, SMAs 20 y 200. Iberdrola, tras buscar un apoyo en la SMA 200, consiguió rebotar y esta semana confirma el rebote buscando un pullback al zonal de soporte perdido donde ha encontrado rechazo la cotización. Por tanto, primer punto de control en caso de que viniera corrección, SMA 100 en el entorno de los 10.25 aproximadamente. Indicadores girados al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores tiene recorrido de sobra para continuar picando el zonal de resistencia y ver si consigue superarlo.
En caso de que lo consiguiera, SMAs 50 y 20 semanales, 10, 90 y 11 aproximadamente, puntos de control o resistencia. Inditex, tenemos a la cotización perdiendo la parte media del rango de lateralización que está en construcción y además la SMA20 que venía ejerciendo como soporte. Tenemos como primer punto de control el suelo del rango donde se encuentran los últimos mínimos en el entorno de los 33 euros. También ver cómo podría reaccionar en el 61.8 de todo este último tramo impulsivo. En caso de pérdida, abre la puerta a buscar el zonal de los 30-60 aproximadamente. Divergencias bajistas en todos los indicadores en el rango de lateralización, por lo que hay que ser precavidos, puesto que podría estar avisándonos de que es un rango distributivo. Indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar la corrección comentada. Indra, en la parte media del rango de lateralización que está construyendo, ha encontrado rechazo y es que podría estar configurando el hombro derecho de esta posible figura de agotamiento de hombro-cabeza-hombro. Tenemos divergencias bajistas en los indicadores, por lo que debemos tener precaución, puesto que nos podrían estar avisando de que este rango podría ser definitivamente un rango distributivo. Y además vemos cómo el MACD está cortando a la baja, por lo que parece que lo más probable es que pudiera ir a iniciar el cierre del hombro derecho. En caso de que consiguiera superar la parte media del rango, punto de control o resistencia en el techo del rango mayor donde se encuentran los últimos máximos. Logista, de nuevo, la parte media del canal alcista en el que se encuentra rechaza la cotización y baja a buscar apoyo en la parte baja del canal en el que se encuentra desde los mínimos de marzo del 2022. Tenemos a la SMA 50 justo por debajo que podría darle fortaleza al zonal para que no sea perdida la parte baja del canal y a la SMA 20 que tras su pérdida está ejerciendo claramente como resistencia. Tenemos divergencias bajistas en los indicadores, por lo que precaución que esto podría ser un rango distributivo. De momento, mientras se consiga respetar y mantenerse dentro del canal alcista, buen síntoma y se podría permanecer en el valor, pero si lo pierde, precaución, puesto que podría estar confirmando esta lateralización como un rango distributivo y podría venir una corrección mínima al zonal del suelo del rango donde se encuentran los últimos mínimos, en el entorno de los 21,60. Mafre. Tenemos la cotización buscando de nuevo el techo del rango de lateralización que está en construcción y techo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de marzo. Por su parte, la SMA20 está ejerciendo como soporte en la parte media del canal. En cuanto a los indicadores, RSI al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra, mientras que el estocástico ya se encuentra o permanece en niveles de sobrecompra. Precaución, puesto que vemos divergencias bajistas en este tramo de lateralización, por lo que podría verse quizá de nuevo rechazo en esta zona. En caso de que se produjera, primer punto de control, parte media del canal alcista y en caso de pérdida, la parte baja en el entorno de los 1,85 aproximadamente. Meliá. Tenemos la cotización que parece evidente que buscará un nuevo apoyo en el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde finales del 2020. RSI con recorrido todavía hasta niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella, por lo que veremos si en este zonal de los 5,20 consigue reaccionar. Merlin Properties, claro zonal de resistencia en el entorno de los 8,20 donde se encuentra la parte media del rango de lateralización superior y además con la presión de todas las SMAs, por lo que este zonal va a ser bastante difícil de superar. Como principal punto de soporte tenemos el suelo del rango actual de lateralización y clavicular del hombro, cabeza, hombro que está construyendo, en el entorno de los 7,55 aproximadamente. Indicadores. RSI buscando de nuevo reaccionar en su zona intermedia con el estocástico buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido hasta ella. Por su parte, el MACD recientemente cortado a la baja. Precaución porque parece que lo más probable es que vaya a buscar un nuevo apoyo en el zonal de suelo.
En caso de pérdida, podría ir a buscar el nodo de volumen inferior donde se encuentra el 61.8 de todo el movimiento impulsivo y además proximidades del último mínimo. En caso de que consiguiera romper el zonal del techo, puntos de control la SMA 100 en los 8.50 aproximadamente y parte media del rango de lateralización y VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que está ejerciendo como resistencia en el entorno de los 8.70. Naturgy, buena semana para la cotización que tras buscar un nuevo apoyo en la parte de los últimos mínimos donde se está construyendo el suelo de este rango de lateralización de cortísimo plazo, consigue iniciar un rebote que lleva a buscar su parte intermedia donde está posicionado el VPOC de la estructura mayor, que es el punto de mayor negociación y que, como vemos, claramente sigue ejerciendo como zonal de resistencia. Además, está contando con el apoyo en presión de las SMAs 20 y 50. Por su parte, la SMA 100 sigue dando soporte a la cotización. Divergencias bajistas en los indicadores en este tramo de lateralización, por lo que hay que extremar las precauciones, puesto que podría ser un rango distributivo. RSI buscando de nuevo reaccionar al alza en su zona intermedia, mientras que el estocástico está buscando niveles de sobreventa. No podemos descartar que vaya a buscar un nuevo apoyo en el zonal del suelo del rango, pero en caso de que consiguiera romper las resistencias actuales, tendría como puntos de control los techos tanto del rango de lateralización menor como mayor, en el entorno entre los 28 y los 28,50. En caso de que pudiera darse una pérdida de este zonal, puntos de control parte media del rango de lateralización mayor y 61,8 entre los 24 y los 24,40. Redella encuentra esta semana claro rechazo en la zona media del rango de lateralización mayor y además zonal donde se están posicionando las SMAs 20 y 200 como resistencias. Por tanto, lo más probable es que todavía le quede trabajo que realizar por este zonal. Tenemos los indicadores girándose al alza en zonas intermedias o intermedias bajas con el MACD que podría terminar dando un corte al alza si consiguiera superar resistencias. Pero este zonal va a ser de difícil superación y además, en caso de que lo consiguiera superar, justo en la parte media del rango de lateralización menor y donde se está configurando la bajista, se está posicionando la SMA 50, que como podemos observar ha sido claramente un zonal de resistencia y por tanto en este punto podríamos encontrar de nuevo rechazo. Repsol baja a buscar el zonal del techo de los máximos históricos previos y rango de lateralización mayor, donde están posicionadas las SMAs 20 y 50 y además el VPOC de esta estructura, es decir, el zonal claro de soporte, desde donde ha conseguido rebotar. Tenemos al RSI buscando giro en zonas intermedias con el estocástico a la baja y intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Veremos esta semana si consigue buscar un nuevo ataque al zonal del techo del rango en el entorno de los 15.30 aproximadamente o si empieza una lateralización entre el techo y el zonal del VPOC y anterior zonal de techo histórico. Laboratorio Robi. Tenemos la cotización que ha buscado de nuevo un ataque al techo del actual rango de lateralización, pero nos deja una vela bastante fea que invita a pensar en un proceso correctivo. Tenemos a la SMA 100 justo en el zonal del suelo del rango, ejerciendo claramente como soporte. Tenemos los indicadores en niveles próximos o directamente en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Además que se están viendo primeras divergencias bajistas en este rango de lateralización, que podría ser un rango distributivo que podría llevar a la cotización a buscar una corrección a niveles FIBO de todo el tramo impulsivo y que coincidiría con el zonal de los últimos máximos que podrían ejercer en esta ocasión como soporte, donde además podrían terminar posicionándose las SMAs que tiene por debajo. Banco Sabadell. Al aproximarse al zonal de resistencia superior y proximidades del techo del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020, vuelve a encontrar rechazo la cotización cerrando justo por encima de la parte media del rango de lateralización que parece estar en construcción.
Por debajo tenemos a la SMA20 ejerciendo como claro zonal de soporte y un poco por debajo en la parte media del canal posicionándose a la SMA50. Divergencias bajistas claras en los indicadores en el último tramo, por lo que podríamos estar ante la posibilidad del inicio de un movimiento correctivo, con los puntos de control o soportes indicados. SACIR parece que esta semana quiere confirmar la pérdida de la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020. Tenemos divergencias bajistas claras tanto en el RSI como en el MACD, por lo que precaución puesto que podría ser un rango distributivo. Tenemos al RSI buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido hasta llegar a ella, con el estocástico ya en ella. Por tanto, veremos si consigue reaccionar en el zonal del suelo del rango de lateralización actual o, en caso de pérdida, abre la puerta a buscar un apoyo en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra, que coincide con el 61.8 de todo el último tramo impulsivo. Banco Santander. Parece que lo más probable es que esta semana baje a buscar apoyo en la parte media del rango de lateralización que tiene en construcción, donde tiene además el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que podría volver a actuar como soporte. Además, en este zonal se está posicionando la SMA20, que claramente está ejerciendo como soporte para la cotización. En caso de que se perdiera este zonal, puntos de control, los 30-31 donde se encuentra el techo del anterior rango y SMA50 en el entorno de los 3.25 aproximadamente. Divergencias bajistas en todos los indicadores y en este último tramo, por lo que precaución si perdiera este zonal, ya que además por indicadores que se encuentran en zonas intermedias o intermedias altas tienen bastante recorrido para poder ir a buscar una corrección mayor. Solaria Energía. En estos momentos tenemos dos puntos de control muy claros o definidos en la cotización. Por un lado, el soporte en la parte media del rango de lateralización y SMA20 en el entorno de los 14.70-14.75. Y por el otro, el techo o resistencia en el techo del rango de lateralización en los 14.80-14.85. Siguientes resistencias que tendría en caso de que pudiera iniciar el movimiento de ataque serían las SMAs 50 y 200. Pero vayamos paso a paso. Indicadores en zonas intermedias y vemos volumen alto pero decreciente, por lo que quizá le quede todavía trabajo que realizar sobre el zonal del suelo del rango de lateralización previo en el entorno de los 14-20 antes de pensar en poder buscar el ataque al zonal de las SMAs. Telefónica. Vemos cómo sigue respetando la parte media del rango de lateralización en construcción y 61.8 de todo este tramo impulsivo como zonal de suelo. De hecho, está contando con el soporte de las SMAs 20 y 100. Pero como punto negativo tenemos que en este rango de lateralización se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores, por lo que hay que extremar las precauciones. Mientras se mantenga sobre el zonal de los 3,75 aproximadamente, podríamos tener abierta la posibilidad de buscar un nuevo ataque al techo del rango en el entorno de los 4 euros. Pero precaución en caso de que lo pierda, puesto que podría ir a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del rango y además parte baja del canal alcista que parece estar construyendo. Unicaja Banco. Vemos claramente cómo en la parte media de este rango de lateralización menor y parte media del rango de lateralización histórico de la cotización está encontrando rechazo la cotización. De momento soportada por las SMAs 50 y 20 y además por el VPOC, que es el punto de mayor negociación que está actuando como zonal de soporte en estos momentos. Divergencias bajistas en todo el tramo de lateralización y último tramo desde el último tirón de julio. Por lo que hay que extremar las precauciones. Indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para ir a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del rango. Además, podría contar con el apoyo en caso de que se iniciase el proceso correctivo de un corte a la baja sobre línea 0 en el MACD. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante y sobre todo de utilidad. Si así ha sido, te agradecería que lo compartieras en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Así me ayudas a hacer crecer la familia.
También animarte a que si no estás suscrito te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los análisis que vaya compartiendo. Por último, también invitaros a que me sigáis en mi Twitter, ya que comparto análisis e información interesante sobre las cotizadas. Muchas gracias y nos vemos en el canal.